A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2024. Hoy con nuestro invitado regular, Francisco Ortega. ¿Qué tal? Hola, ¿Mucha joda hay? Estamos dispersos, eufóricos y bueno, todo eso. Bueno. Bien, muy bien, gracias. Pero somos campeones. Claro. La suerte No, perdón. Es un tema que trataremos de no tocar. Campeones y subcampeones. Buenas noches. Campeones y subcampeones. Estamos completos. Casi podio completo. Sí, falta el referí brasilero. Claro. No presenté a Pablo ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? y a nuestra amiga la subcampeona. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, suponemos que dentro de la evolución humana está en tomarse un poco en broma el fanatismo del deporte, ¿no? Aunque no todos lo viven de la misma manera por muchas cosas que uno observa. Y hablando de la evolución humana, yo tiré la idea de tratar de continuar ese tan interesante tema y programa que tuvimos con nuestra amiga Ana María Llamazares el martes pasado, alejándonos, entre comillas, como dice Pablo, un poco de lo científico, más a lo cotidiano, tratando de reflexionar sobre si realmente existe la evolución humana o la percibimos o no, y a partir de nuestras propias vivencias, nuestra propia experiencia, nuestra mirada retrospectiva y la posibilidad de ver de algún modo el futuro desde lo que podamos especular, podemos aportar algo más adicional para, en este segundo programa, redondear esta cuestión de la eventual evolución humana. Yo quería agregar, antes de darle la palabra a mis amigos y amigas, que a mí me parece que lo clave, de algún modo se tocó la otra vez, pero quizás habría que remarcarlo, es la comprensión de la posibilidad de que la conciencia humana juegue un rol protagónico en esta posibilidad de evolucionar. Cuando me refiero a la conciencia, particularmente quiero decir aquella función de nuestra psiquis que nos permite mirarnos, vernos, observar lo que hacemos, cómo lo hacemos, sin juzgarnos, pero tener la claridad de verlo con el mayor detalle posible y de manera desapasionada. Y esto que parecería algo sencillo es absolutamente complicado, y ahí sí traigo un poco mi propia experiencia, porque de la mano de la evolución humana está la limitación humana. Y entre las limitaciones que tenemos está la emocionalidad que muchas veces irrumpe en nuestras conductas e impide hacer ese trabajo que yo planteo como alternativa de evolución, justamente. Así que ahora lo vamos a ir trabajando, cada uno dirá lo suyo seguramente. Vamos a tener un aporte de Krishnamurti hablando de la conciencia también, en un texto que nos trae una amiga, Regina Bisuner, pero quería dejar sentado esto porque si no comprendemos el por qué nos estancamos como personas, va a ser muy difícil que la evolución se pueda plasmar de manera realista, ¿no? Y me refiero al hombre en general, en
en todas nuestras sociedades, y como decía acá, en lo esencial muy poco cambia. Así que bueno, no sé quién quiere empezar, si nuestro invitado especial o alguno de los chicos. Bueno, voy a empezar yo. Dale. A mí la palabra evolución me causa más confusión que claridad, porque tiene en su definición cierta implicancia de linealidad, es decir, una dirección, ¿no? Es decir, yo si estoy evolucionando, si ya evolucioné, es porque estaba en un estadio distinto al que estoy y fui en una dirección en particular. Esa dirección, ese lineamiento, a mí me hace un poco de ruido con la percepción que yo tengo de la vida. Es decir, si en la vida no hay una linealidad, las cosas no van en una dirección puntual, sino que es una confluencia de todas las cosas. ¿Se puede hablar de evolución? Sí podemos, por supuesto, sesgar y tratar distintos aspectos, como por ejemplo, hay una clara evolución como sociedad con respecto a en los últimos 1000 años, donde ahora ya no nos matamos con espadas por cualquier cosa, pero no del todo. Ahora, yo haría un pequeño agregado y ahora seguís inmediatamente. No creo que haya que asociar de manera directa la evolución con la linealidad, porque por lo menos desde la ciencia la evolución tiene una complejidad que no siempre es algo lineal. Quizás podamos darle un alcance un poquito más amplio al concepto. Pero bueno, no quería interrumpir, en todo caso después lo desarrollamos. Lo que pasa es que yendo a la definición más popular, claro, de evolución, la evolución se plantea como distintas alternativas, distintos caminos, y hay un camino que va a seguir y los otros se van a estancar. Entonces, pero cada uno de ellos es una linealidad en sí misma. Lo que pasa es que algunos llegan a un callejón sin salida y otros no. A eso me refería yo con linealidad. Ahora, ¿estamos queriendo decir cambio cuando decimos evolución? Creo que sí. Lo que pasa es que, y ahora ya la real, creo que el problema es que siempre hay un concepto por medio. Porque yo digo cambio para qué, hacia dónde y por qué. Entonces siempre hay un concepto previo que ilumina la idea de algo. No nos podemos desprender de las palabras y de los conceptos. Sí, yo lo que quería agregar a lo que vos decís es que si hablamos de evolución, hablamos de hacia adelante. Ahora, cuando hablamos de esos cambios, algunos de esos cambios son para mejor o para peor. Porque si fueran para mejor, vamos para adelante. Si son para peor, retrocedemos. Es involución. Eso es una involución. Sí, involución, ¿no? Nos vamos para atrás. Adhiero a la confusión de Pablo, que es decir, yo veo a la evolución desde una óptica espiritual, o sea, ¿no? Porque si hablamos de lo otro, es como que, no sé, nos ponemos brackets, podemos hacer una operación a corazón abierto, la medicina ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado, el planeta ha evolucionado, y voy a mencionar ese dicho tan popular que dice, el hombre siempre tropieza con la misma piedra, ¿no? Es decir, pareciera como que el hombre no evoluciona, siempre se está dando contra lo mismo. ¿Y qué pasa con toda esa evolución tecnológica, científica, y todo lo que plantea el planeta en sí como evolución misma? ¿Con qué conciencia, hablando de conciencia, con qué conciencia la tomamos nosotros, el hombre? ¿Qué sé yo? ¿Por qué hay una guerra? ¿Por qué se mata gente? ¿Por qué se roba? ¿Por qué se destruye si el hombre evoluciona? ¿El hombre evoluciona en realidad? ¿En algunos aspectos? Bueno, todos sabemos que el hombre mata, que el hombre roba, que el hombre destruye. Forma parte de la condición humana. Creo que el desafío es preguntarnos
si existe una posibilidad de que eso en algún momento disminuya o desaparezca. Bueno, O yo- es una fatalidad. Perdón que interrumpa ahí, Dale. pero creo que el solo hecho de poder preguntarnos si eso puede ser distinto puede ser un signo de evolución, porque eso antes no se preguntaba. Se naturalizaba antes, por ahí. Quizás lo preguntaban algunos iniciados en particular, pero hoy que sea del común, Que sea algo generalizado. claro, Claro. porque hay una diferencia entre ir por la violencia tradicional, que es el lenguaje de la naturaleza, porque la naturaleza es muy violenta en sí misma, y después tenemos nosotros la opción de ser violentos o no. Tenemos ¿La naturaleza es violenta en sí misma? la naturaleza en pos de su supervivencia, Sí. en pos de su supervivencia, la flora, la fauna, se comen entre ellos, se atacan entre ellos, no lo hacen por un fin en particular, y ese fin podemos discutir que está en equilibrio y lo que nosotros hacemos no está en equilibrio, está bien, pero hay agresividades, hay acciones que son agresivas en la naturaleza, Un que son huracán formado que son por claras, X causas, que son claras. hace un estrago. Una mosca que se para en una planta carnívora, la mosca no quiere que la planta se la coma. ¿Por qué? Esa es la mirada de nuestra mente. Es nuestra mente la que pone el concepto. Nosotros conceptualizamos desde nuestra mirada qué está bien, qué está mal, qué va hacia adelante y qué va hacia atrás, qué está creciendo y qué está muriendo. Entonces, a mí ahí me encanta entrar en la confusión de lo que llamamos evolución porque es un concepto humano. Nosotros le llamamos al cambio, le llamamos evolución. Y determinar cuándo algo está yendo hacia adelante y si es lo que en realidad está yendo hacia mejor, siguen siendo conceptos de nuestra mente humana. Pero siempre le vamos a dar un concepto humano a todo, y a todo le vamos a dar, de acuerdo a nuestra creencia, un marco de romantización, de tragedia, de todo. O sea, todo vemos a través de una óptica humana. O sea, nosotros decimos que ponemos en duda que si la mosca quiere ser comida o no por la planta carnívora, cuando realmente la planta carnívora lo que hace no es que se la come, digamos, tiene unos puntitos sensibles que uno lo toca con un alfiler y se cierra. No se come un alfiler. La mosca, porque es dulce, va, se apoya y bueno, eso cumple una parte de un ciclo natural, como que, qué sé yo, que uno corte el césped, se ponga seco y ese césped seco fertilice la tierra. Y que también es un ciclo. Es un ciclo. Entonces, por eso yo lo que vengo a tener a la mesa es, hay cosas que parece que están en desorden que quizás no lo están. Bueno, es un tema muy interesante discutir, porque si vamos a hablar de evolución, también tenemos que ponernos las pilas sobre qué estimamos hacia dónde debería ir el hombre, porque quizás esa es la pregunta, más que la evolución. ¿A dónde corno tenemos que ir? Mira, yo quiero dar un ejemplo. Yo doy charlas técnicas, ¿no? Entonces siempre la pregunta es, este producto, hablo de la evolución tecnológica, Sí, ¿no? O sea, todos sabemos el que... mundo material. Claro, el mundo material, que ese es un tema bueno que habían tocado La licenciada. sí, la licenciada. El tema es, me dicen, este producto, ¿qué sé yo, es malo? Le digo, el producto es buenísimo, la falla es humana. Nosotros usamos mal ese producto, por eso nos sirve. Y es así, entonces, ¿qué pasa? Evoluciona una parte, vamos a llamarla, de nuestra vida, y nosotros hacemos macanas para que no. O sea, es decir, para que eso no funcione. Le ponemos una traba, vaya a saber por qué. Por picardía, por ignorancia, por falta de capacitación, o porque queremos hacer una, entre comillas, piolada, decir que no funcione ese material. Entonces me parece que el hombre muchas veces hace todo lo posible para no evolucionar. Bueno, ahí entra a terciar, me parece, la naturaleza de nuestra mente. Cómo nuestra mente, y acá tenemos que citar a Krishnamurti, aunque le pese a algunos que
que dice que somos demasiado verticalistas, porque la mente, según él, y por supuesto no puedo dejar de adherir a eso, es como una desnaturalización de nuestra condición de ser viviente. Que el ser humano en algún momento construyó artificialmente una estructura que lo condiciona y lo catapulta a conductas que ni siquiera él sabe por qué produce y hacia qué va dirigido, porque es el único ser viviente que tiende a su propia autodestrucción. Entonces hay una paradoja que es cruelmente así y que nadie tiene una respuesta, porque se supone que si nosotros somos los más inteligentes del planeta, Claro. ¿cómo puede ser que a la vez seamos la única especie que tendemos a autodestruirnos? No, parecía ser que la evolución termina en la autodestrucción. Es una paradoja infernal, ¿no? Yo quería un segundito tomarme un descanso para, no un descanso, sino agregar algo que tiene mucho que ver con esto, que es un párrafo breve que yo rescato de un libro que después les voy a decir quién es, que dice así: todos tenemos una ascendencia indígena y que en efecto nuestra herencia de cazadores-recolectores es por lejos la mayor parte de nuestra herencia humana. La cultura humana nació en un contexto completamente oral, basado en canciones e historias que se contaron por decenas de miles de años. Eso antes que por ninguno de ellos fuera preservado en un sistema formal de cultura. De modo que, por más extraño que nos parezca, el estado mental, participativo o animista de las culturas orales no nos es ajeno. ¿Qué quiere decir esto, desde mi punto de vista? Que no podemos desprendernos de parte de la herencia ancestral, y en ese no poder desprendernos hay una contradicción entre el mandato que traemos de los siglos pasados y lo que es la cultura moderna. Por eso el conflicto permanente que a veces nos hace como añorar aquello que nunca fuimos. Porque no les parece motivo de reflexión que a veces tenemos como un romanticismo añorando un lugar en el que nunca estuvimos, por lo menos personalmente. Sí. Es como que el ser humano tiene una historia que va más allá de nuestra propia vida personal, que nos dice, volvamos a ese Edén Donde la simbólico. cosa era más simple. Donde Que era la más cosa... simple y que en algún momento habrá sido. Y el tema de la oralidad, o sea, no nos hemos deshecho de eso, porque, digamos, en el reino animal, cuando son chiquitos, y nosotros, los humanos, cuando somos chiquitos, reconocemos todos a través del gusto de llevarnos las cosas a la boca. Un perrito chiquito lo mismo, o sea, muerde, lame, uno le pone el dedo y lo mastica, ¿no? Y tiene mucho más desarrollado el instinto y la percepción del entorno. Exacto, y de esas cosas primitivas no nos hemos desprendido. Primitivas, entre comillas. Entre comillas, sí. Porque primitivos somos nosotros, que somos primitivos en el sentido de básicos en muchas cosas. Estamos esclavizados a la tecnología y bailamos al son de la zanahoria que la tecnología nos marca. Totalmente. Y hemos vuelto, ¿no?, que a los rituales chamánicos y todas estas cosas, entre comillas, primitivas, ¿no?, que nos llevan a simbolizar, a rememorar, a volver a creer en eso, ¿no? Qué sé yo, uno lo ve en diferentes lugares del interior del país, es decir, que se reúnen comunidades y hacen esos rituales y los conservan y los siguen acrecentando y transmitiendo de generación en generación. Sí, yo creo que el comienzo que produjo Pablo nos da una vuelta de tuerca sobre este concepto de la evolución, porque querramos o no, nos plantea la idea de
qué es lo que pretendemos del ser humano. Y cuando hablamos del cambio, que es tan caro a nuestro programa, tenemos que imaginarnos, por lo menos, porque no nos queda otra alternativa, de qué cambio es posible en el ser humano. Lo que quizás podamos ver con mayor claridad es a dónde nos va a llevar el no cambio. Es decir, creo que tenemos bastante claro ya que si no cambiamos, sí vamos a la destrucción. Entonces, alguna otra alternativa vamos a tener que tener. ¿Es eso o es la manipulación tan fuerte que ejercemos sobre el cambio? Que el cambio ya es y es permanente. Eso era lo que yo estaba queriendo decir hace un rato. El cambio existe y ha existido desde siempre. Cuando, por ejemplo, observamos una semilla germinar y crecer y convertirse con los años en un gran roble, sí. ¿Qué vamos a decir de esa semilla que evolucionó? ¿O que solo creció? ¿O que cambió? Porque es todo eso a la vez. El cambio es permanente a nuestra existencia, es inherente. Y lo que ocurrió es que desde la observación le dimos característica de evolución o no se la dimos. Entonces, cuando nosotros decidimos que eso se llamaba evolución, le dimos esa característica. Pero es la observación del cambio existente y permanente en la existencia, lo que por ahí a lo que le estamos debiendo un poco más de observación, más desde un estado de observación propia e interna, que lo hemos hablado mucho acá. Porque si yo hago una autocrítica, me puedo dar cuenta que aquello a lo que venimos llamándole evolución, medio que no estaría siendo tan sustentable a este momento y requiere de un cambio. Pero a lo que voy con esto es que el cambio es en la mirada de cómo, cuál es la opinión, cuál es el concepto que yo le estoy otorgando a eso que llamo evolución. Porque a todas luces pareciera estar mostrándonos que nos está llevando en una dirección que no precisamente nos está llevando a tener vidas más sanas, podría decir, saludables, sanas, ecológicas, equitativas. Hay un montón de muchas banderas rojas que nos están anunciando esto. Lo que pasa también es que es muy difícil hablar de vida sana cuando nuestra mente ha sido la razón por la cual hemos construido una naturaleza distinta, propia, artificial, que... La cultura. Claro, la cultura que es lo que nos permite separarnos de los que éramos antes. Pero como por supuesto eso viaja a una velocidad extremadamente acelerada, porque la cultura se amplía a velocidades que nuestra mente no llega a captar, nosotros seguimos siendo el mismo mono que éramos hace miles de años atrás. Y por eso queremos huir, por eso nos queremos pelear, por eso queremos hacer la misma cosa que hacíamos antes. Claro, pero somos los mismos monos, pero construimos conceptos que nos hacen pensar que no lo somos. Que no lo somos. Exactamente, por eso quería hablar del concepto. Es la mente la que hizo eso con los conceptos, ¿no? Lo que pasa es que... con perdón del mono, ¿no? Claro. El respeto. Tal cual, sí. Claro. Yo digo muchas veces que cometemos el error de poner el nombre de las cosas, ¿no? Es decir, esto de evolución y ver... son palabras, es decir, llamémosle X para que no sea evolución, X. Es decir, el mundo ha sufrido no, ha tenido transformaciones, nosotros como sociedades hemos tenido transformaciones, la tecnología, una planta, la naturaleza tiene transformaciones. Y bueno, que después digamos que si evolucionó o si creció, la planta se vino grande, dio sus frutos, es un hermoso roble con una cinta amarilla, como dice la canción. Hay gente que no sabe. Se te cayó la edad. Hay gente que no sabe de qué estoy hablando. ¿De qué estoy hablando? Me parece que el hombre, ya te digo, hace que no evolucionemos como sociedad. O sea, somos nosotros los culpables, porque le metemos cultura, le metemos creencias. No, que estamos nosotros seguros, eso está fuera de discusión. Le metemos de todo y hacemos que, qué sé yo, la manipulación genética, ¿es evolución? Se desconoce. Lo sabremos, pronto lo sabremos. Por eso. Como Es decía mi abuela. evolución. Estos rociados que hacen los aviones para que la humedad, ¿es evolución? ¿La inteligencia artificial es evolución? Es evolución. Bueno, es un tema muy vigente el tema
de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una especie de, ¿cómo se llama este programa del MAP, el otro? Waze. Es decir, la inteligencia artificial se va nutriendo de lo que nosotros escribimos, de las preguntas que le hacemos. Yo tengo el chat, el GPT, no sé cuánto. Entonces, nosotros le vamos dando datos, le vamos dando aportes, y se va perfeccionando todo eso, esa gran memoria. Perfeccionando, entre comillas, porque Claro, no va a llegar... relativo a nosotros. No va a llegar, digo yo, o sea, por eso muy pretencioso, a nuestra inteligencia. Pero son todos datos que nosotros le vamos aportando. Es como Wikipedia. ¿Wikipedia qué es? Son aportes que nosotros damos. No, ¿sabés cuál es ¿Qué es lo un irónico? micrófono? Entonces ella dice, un micrófono es un aparato receptor, bla, 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 y yo voy y digo, el micrófono es, bla, bla, y Wikipedia te pone todo eso. Y es verdad. Yo creo que importa poco si es verdad o no. Lo que importa es que te deja tambaleando creyendo que, haciéndome sentir mal porque sabe tanto que yo no le puedo llevar el control, porque obviamente por más capacidad acumulativa de conocimientos que tengo yo sé que en mi naturaleza yo de a poco las cosas me las voy olvidando y una máquina no. Entonces ahí, digamos, son como muchos planos que son todos confusos en sí mismos si uno los quiere analizar con las mismas reglas. No podemos analizar la inteligencia artificial de la misma forma que analizamos la naturaleza, cuando la inteligencia artificial es un subproducto de un subproducto de la cultura. Claro, pero vos fijate lo que ocasiona, lo que hace la inteligencia artificial. Bueno, pero... ¿Cuánta gente? Me parece que por ahí la evolución, por ahí es una opinión medio lírica, ¿no? Tiene que ver con nuestro interior. Es ver desde adentro la esencia de lo que es realmente la evolución. Cuando hablaban, me sale la clase anterior, el programa Ana anterior. María Llamazares, Sí, antropóloga. sí. Cuando hablaban de lo material. Y lo material es algo que nos metieron en el medio como para decir que, o sea, arrancamos con lo del salario, ¿no? Después se fue todo modificando y decir, bueno, ahora tenemos dinero. Tenemos bienes de cambio, tenemos bitcoins, tenemos qué sé yo. Ahí, perdón que te interrumpa. Ahí cuando dices nos metieron, no, fuimos nosotros. Por eso digo, somos nosotros con nuestras creaciones de nuestros conceptos. Nuestra permisividad. Pero es nuestra creación. Es nuestra creación para pertenecer a ese grupo. Porque si yo voy y digo, el dinero no me importa, un pepino, no, qué sé yo, guárdatelo el dinero, te dice, está loco. No, primero, el dinero lo creó el ser humano. Segundo, los que quieren dinero son seres humanos. Y tercero, siempre son seres humanos. Es decir, todo esto es una historia muy cerradita que tiene que ver con nuestra decisión como especie, que hace a nuestra naturaleza. ¿Por qué vivimos un mundo en el que lo material, en el sentido conceptual, es tan importante? Porque como muy bien dijo la otra vez nuestra invitada, la idea de materialidad y de espiritualidad también es un concepto, porque es una división que hicimos nosotros porque no nos da la cabeza para juntarlo. Entonces, como no sabemos cómo juntarlo, decimos acá está lo material, acá está lo espiritual. Lo entendemos así, lo dividimos y lo tenemos ahí dividido porque no lo queremos porque no podemos. No tenemos todavía esa capacidad de comprensión. No podemos construir una encontrando. Visión holística de la vida. Un ejemplo claro de lo que es lo material y el dinero lo explica la Kabbalah. No vamos a explicar en este momento porque es larguísimo, ¿no? Pero en la Kabbalah explica perfectamente lo que es el dinero, lo que es... O sea, mucha gente dice el dinero es energía, el dinero no es energía. La única energía que tenemos es la luz divina. Llamala de donde venga, Dios, lo que sea, pero la luz divina. Ahí explican realmente lo que significa lo material y lo del dinero. ¿Viste? Por lo menos para mi criterio, ¿no? Algún día lo podemos ver. Pero está bien. O sea, lo que pasa es que nos metieron el dinero como que es absolutamente necesario para el desarrollo social, para que hagamos todo lo que tengamos que hacer a través del dinero. Nos metieron la zanahoria del dinero adelante, corremos
atrae el dinero hasta que llegamos al abismo y nos caemos al abismo con todo el dinero en la cajita, ¿no? Que después alguien hará lo que quiera con ese dinero. Que va a ser distinto de lo que pensamos nosotros. Claro. Vamos a hacer un impasse, vamos a escuchar 5 minutos de el texto que nos grabó nuestra amiga Regina Bisurner. Si tenemos tiempo escucharemos la segunda parte y si no lo tendremos que dejar para la próxima, pero le vamos a pedir a nuestro amable operador, como dice Gustavo, que nos pase esos 5 minutos. Gracias. El momento crucial se halla en nuestra conciencia. Nuestra conciencia es una cuestión muy complicada. Se han escrito volúmenes al respecto, tanto en Oriente como en Occidente. Nosotros no tenemos una clara percepción de nuestra conciencia. Para examinar esa conciencia en toda su complejidad, uno tiene que estar libre para mirar, para percibir, sin opción ni preferencia alguna, su movimiento. Quien les habla no está dándoles una dirección para que miren o escuchen de un modo particular todo el movimiento interno de la conciencia. La conciencia es común a toda la humanidad. En todo el mundo el hombre sufre, tanto interna como externamente. Hay ansiedad, incertidumbre y está la completa desesperación de la soledad. Hay inseguridad, celos, codicia, envidia y sufrimiento. La conciencia humana es una totalidad, no es la conciencia de ustedes o mi conciencia. Esto es lógico, cuerdo, racional. Por donde uno vaya, cualquiera sea el clima en que viva, ya sea uno rico o sufra una degradante pobreza, si cree en Dios o en alguna otra entidad, esa creencia y fe son comunes a todos los seres humanos. Las imágenes y los símbolos pueden ser diferentes en distintas localidades, pero emanan de algo que es común a toda la humanidad. Esto no es una mera declaración verbal. Si lo toman ustedes como una declaración verbal, como una idea, un concepto, entonces no verán la profunda significación que ello envuelve. La significación es que la conciencia de cada uno de nosotros es la conciencia de toda la humanidad, porque uno sufre, está ansioso, se siente solo, inseguro, confuso, exactamente igual que otros, aunque estos vivan a 10.000 millas de distancia. La comprensión, el sentimiento de ello, el sentirlo en las propias entrañas, es algo por completo diferente de la mera aceptación verbal. Cuando comprendemos que somos el resto de la humanidad, ello trae consigo una energía inmensa. Uno se ha abierto paso por el angosto surco de la individualidad, el círculo estrecho del yo y el tú, el nosotros y el ellos. Estamos examinando juntos esta muy compleja conciencia del hombre, no del hombre europeo, ni del hombre asiático, ni del hombre del Medio Oriente, sino que examinamos juntos este extraordinario movimiento en el tiempo, movimiento que ha estado desarrollándose en la conciencia por millones de años. Por favor, no acepten lo que se les está diciendo. Si lo hacen, ello no tendrá ningún significado. Si no empiezan por dudar, cuestionar, por ser escépticos a fin de inquirir, si se aferran a sus propias creencias particulares, a la propia fe, a la experiencia o al conocimiento que han acumulado, entonces reducirán todo esto a alguna clase de pequeñez con muy escaso significado. Si así lo hacen, no estarán encarando el tremendo problema a que se enfrenta el hombre. Tenemos que ver en qué consiste, de hecho, nuestra conciencia. El pensamiento y todas las cosas que el pensamiento ha acumulado forman parte de nuestra conciencia, la cultura en que vivimos, los valores estéticos, las presiones económicas, la herencia nacional. Si uno es un cirujano o un carpintero, si se especializa en determinada profesión,
Esa conciencia de grupo forma parte de nuestra conciencia. Si uno vive en cierto país con su particular tradición y su cultura religiosa, esa particular conciencia de grupo se ha vuelto una parte de la propia conciencia. Estos son hechos. Si uno es un carpintero, tiene que poseer ciertas habilidades, conocer la naturaleza de la madera y conocer las herramientas del oficio. Y así, poco a poco, entra a pertenecer a un grupo que ha cultivado estas habilidades especiales y que tiene su conciencia propia. Lo mismo ocurre con el científico, el arqueólogo. Al igual que los animales, tienen su propia conciencia particular de grupo. Si se trata de una ama de casa, ella tiene su propia conciencia particular de grupo, como todas las otras amas de casa. La permisividad se ha extendido por el mundo. Comenzó en el lejano oeste y se ha extendido por toda la tierra. Ese es un movimiento de conciencia de grupo. Vean la significación que eso tiene, investíguenlo por sí mismos, vean lo que eso implica. Bueno, hemos escuchado la primera parte y Krishnamurti me parece que nos trata de poner en el tapete una posible simplificación, que es que el hombre es el hombre en todos lados y que esencialmente sus conductas son similares más allá de su cultura. Es decir, tenemos una paradoja entre tantas que es, vivimos esclavos de la cultura, cada uno tiene su cultura, pero hay ciertos tics que se repiten más allá de las culturas. Es como que hay como un legado muy fuerte, psicológico, que hace que giremos alrededor de la misma noria, más allá del barniz cultural que tengamos en cada una de nuestras sociedades. Me parece que eso también es interesante, porque si estábamos discutiendo el tema de la evolución, que tomó un giro inesperado, que fue qué es la evolución, y todavía no nos quedó claro. Yo estaba tranquilo otra vez que estábamos hablando de la evolución académicamente, y dije, bueno, bárbaro. Y ahora estás peor que antes. Vamos a escribir un tratado y quizás al final, digamos, la evolución es esta. Eso es muy cómodo para la mente, no se vale dejarla tan comodita ahí. No, bueno, no, por eso no, yo este programa lo voy a levantar porque... No, tanta comodidad, no. Gustavo, bueno, ya va, un segundito. Sí. Estaba diciendo que es demasiado cómodo para la mente tener todo explicadito y hay que llevarlo a otros terrenos, hay que sacarlo de... Por eso cometemos tantos errores, porque tendemos a la comodidad. Claro. La zona de confort es la construcción de determinadas pautas que no nos generan conflicto permanente, que nos generen cierta angustia, cierta ansiedad, cierta inseguridad, ¿no? Es que esto es un poco, se me viene a la mente esto de que nos salimos de lo académico y nosotros, cada uno, es como que escribimos nuestra historia acerca de, ¿no? Nos tomamos esa libertad. Por eso quería que habláramos de nuestra propia experiencia, ¿no? De poder expresar lo que me resuena a mí, lo que le resuena a ella. Lo que nos pasó. Lo que nos pasó, ¿no? Y eso está piola. Seguro. Está bueno. Vamos a sumarlo a Gustavo para tener un poquito más de confusión en el programa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Francisco, Juli? Hola, Pablito. Gustavo. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo va eso? Horacio. ¿Qué tal? Salió el do mayor, Gustavo. Bueno, no, quedó pendiente esa pregunta que esbozó Horacio, hacia dónde se dirige el hombre, ¿no? Bueno, yo tengo una respuesta directa, clara, concisa. Dale, larguemos. El hombre se dirige hacia la Chacarita. O a la Recoleta, depende de su estatus. No, ya creo que la Recoleta, cupo completo, ya no hay más lugar. Así que bueno, Chacarita. Bueno, mira, ahora poniéndonos un poquito serio, ¿no? En esta propuesta de Krishnamurti, donde la mente no mide, Claro.
ya el movimiento, digamos, de la evolución quedaría reducido, ¿no? Perdón, tenés un poco de ruido en la línea, fíjate si Sí. estás con un inalámbrico. No, Ah. no, es el cable. Bueno, Quedaría reducido a esto que decía Juli de el cambio, pero no el cambio visto en perspectiva temporal, de acá hacia allá, sino la propia esencia del cambio que los pitagóricos llamaban dynamis, ¿no? Como una de las fuerzas de esa trinidad que ellos tenían, que era el dynamis, el movimiento permanente, eterno, la conciencia y la materia. Entonces, creo que por ahí uno podría dejar de hablar de evolución y entrar directamente en el plano de, que también vos lo hablabas, de la observación, claro. ¿no? De una observación. Ahora, acá hay un tema interesante porque la observación objetiva parece estar reñido de la emocionalidad. Y ahí creo que hay un tema que no está bien aclarado en todas las cosmogonías, porque ¿qué sería un humano sin emociones? ¿No? Sería la inteligencia artificial nada más. Sí, es un tema complicado, ¿no? Porque por otro lado, cuando la emocionalidad nos desborda, tampoco podemos ver. Entonces, Bueno, el equilibrio de esas fuerzas es complejo, ¿no? Y es sutil. Es un tema para trabajarlo, ¿no? sí, porque son, si salimos de los conceptos, como decía Juli, y entramos realmente en la esencia de esto, nos encontramos que son corrientes de energía, ¿no? La observación es una corriente de energía y la emocionalidad es una corriente de energía, que generalmente es respuesta a algo, ya sea ese algo que proviene de lo externo o un algo buscado desde un espacio psíquico, ¿no? Quizás el problema, estaba pensando en lo que decía, que es una otra vuelta de tuerca sobre el tema, y se me ocurría pensar, ¿y no será que el problema nuestro es que nos hemos estancado? Y que el cambio sería salir de ese estancamiento, y que como la vida es cambio y nosotros estamos estancados, justamente lo que la naturaleza nos está diciendo y a lo que nos está invitando es que salgamos del estancamiento, ¿no? Claro. Podría ser una variante, ¿no? Un acercamiento conceptual para que sea un poquito más cercano, justamente. Fíjate igual que a pesar de que hay un estancamiento psicológico, que es claro, porque siempre estamos repitiendo patrones, atrapados dentro de los mismos movimientos, a pesar de eso, se busca cambiar lo que siento, salir de ese estado para parar, para huir de esa agonía, de ese dolor, de ese conflicto o de ese hasta aburrimiento. Es decir, se busca la diversidad, pero se lo busca en lo externo, por supuesto, ¿no? Porque hay como un llamado interno que no podemos definir, que no podemos conceptualizar, pero que existe y que nos invita Al cambio. al cambio que no sabemos Claro, cuál. es eso que pica, Claro. es eso que pica, que hace que, bueno, yo no sé qué tengo, pero sé que no quiero estar como estoy y que quiero otra cosa. Entonces, ahí es donde, dependiendo lo que me pueda permitir, voy para un lado o para el otro. Es que a mí me parece que esa vivencia o esa convivencia con el cambio, que es lo natural, al quererlo definir y al tratar de establecer que sí es evolución y que no, lo que entró a ponerse muy en evidencia es esa urgencia o esa necesidad desde lo mental de controlar, de tener control sobre ese supuesto evolución o no, porque es el cambio permanente y en lugar de entrar en una observación que llevara a la armonía de ese proceso que se da de manera perpetua, lo que hicimos fue entrar a quererlo controlar y entrar a querer regularlo, definirlo, darle forma, y ese excesivo control nos lleva a que no podemos
observar y permitir lo que sentimos o lo que viene o la información o la energía, que es la que está nombrando Gus, esa energía que viene, nos atraviesa, nos muestra, no la queremos detenidamente observar y entrar en armonía con ella, buscamos controlarla para determinar si está siendo evolutiva o involutiva, para adelante, para atrás, como con el tiempo, para adelante, para atrás. Entonces, ahí yo creo que ahí está el estancamiento, o por lo menos ahí entiendo yo el estancamiento. Entramos como en una dinámica que no nos está llevando a una real armonización con nuestro tanto universo interno como externo. De hecho, no nos está llevando a ningún A lado. ningún lado, nos tiene girando en el eje. ¿Cómo se dice? Sí. Cuando solo giras y no... Sí, es un círculo vicioso. Sí. Mientras nosotros buscamos todo eso que ella menciona, la evolución se nos pasa. Es como la vida. No, O sea, estamos buscando- la evolución de la vida va a seguir independientemente de nosotros. ¿sí? No, pero digo, El a tranvía va a nosotros- seguir igual. No, pero a nosotros como personas, estamos estancados ahí. O sea, mientras agarramos, pensamos, le damos un nombre, buscamos la vuelta, qué sé yo, la evolución sigue, no nos espera a nosotros. Claro. Nos está esperando a nosotros. Nosotros nos la estamos perdiendo. Por eso a veces, esa cosa que yo hablo siempre, ¿no? del viajecito es al interior donde nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer ante ciertas situaciones. Lo que pasa es que nos encontramos por ahí cómodos, cómodos hasta con un sufrimiento. Total. Nos gusta sufrir, ¿viste? Si bueno, qué sé yo, me gusta sufrir Yo y la voy llevando. No estoy tan de acuerdo con que sabemos lo que tenemos que hacer. ¿eh? Sí. Sabemos que esto nos hace mal, pero no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y si nos hace mal, no sé, el huevo frito te hace mal, ¿qué tenés que hacer? Lo que pasa es que no te hace lo suficientemente mal. Nosotros no se lo percibe, vemos. no se percibe Nosotros lo mal no que lo te vemos hace. como malo. Pero a lo que voy es que no se percibe lo mal que te hace. Por eso uno dice, bueno, mañana, bueno, después, bueno, hoy no. Claro, es como el tipo que engorda y dice mañana empiezo el régimen y siempre tiene una excusa para no empezar. Él conceptualmente sabe que tiene que adelgazar, Claro. pero no lo hace. Entonces, no, por eso digo que no es tan claro. El fumador, que siempre tiene una explicación de por qué sigue fumando, en el fondo sabe que se está mintiendo, pero no lo hace. Entonces, por eso te decía vos que no sé si tenemos tan claro para dónde tenemos que ¿Y salir. por qué, por ejemplo, te cuento algo familiar? Mi suegro fumaba, pero terrible. Una vuelta va al médico y le dice, un cigarrillo más y te vas para Chacarita, ¿no? Como dijo Gustavo. El tipo el otro día dejó de fumar. O sea, Bueno, pero es un caso individual. él sabe que lo que Bueno. tenía que hacer. O sea, tuvo que alguien asustarlo. Pero lo que está diciendo Pablo, no es lo suficientemente mal hasta que es lo suficientemente. Y ahí, en ese ejemplo que vos diste, ocurrió algo que suele ser importante y clave en muchos acontecimientos de tu vida, que es que se hizo verdad. Claro. Se hizo verdad Claro, porque ya claro. no, quien se lo dijo, ya no era una fabricación teórica de su propia mente. No. Ya era un factor externo del cual uno no tiene control y bueno, es inminente, lo que me dijo es inminente. Es decir, se convirtió en verdad. No estaba dentro de mi dimensión psicológica y nada más. Y yo creo que ese ejemplo que diste es muy bueno porque muchas veces nos pasa que la teoría que tenemos sobre las cosas no tiene nada que ver con lo que las cosas son cuando pasan. Y esto es un claro ejemplo, porque tu suegro seguramente sabía desde la teoría que no se puede, que fumar estaba Tengo que mal. dejar de fumar. Pero hasta que no se le hizo hasta que no se le hizo carne, no se manifestó el acontecimiento en su vida, no. Y es una manifestación relativa, ¿no? Porque debe haber otras personas a las que le dicen lo mismo y siguen fumando igual. Sí, seguro. Pero el punto es que lo que sea que haya pasado y la razón por la que sea que haya pasado, se hizo verdad. Catalizó todo lo que él necesitaba para tomar esa decisión. Claro, pero no fue un factor externo. Necesitamos como un padrino. Pero para mí no fue un factor externo. El ejemplo no deja de ser un ejemplo particular, pero para mí no es un factor externo. Es decir, el médico fue la gota que rebasó el vaso de su conciencia.
Se lo podría haber hecho al verdulero, era lo mismo. A veces no es externo. Es un O sea, tema cuando de las tenemos un herramientas. infarto no es externo. O sea, nos ocurre a nosotros. Claro, nos pero ocurre a hay nosotros. tipos que tienen un infarto y siguen fumando y otros que cambian su vida. Y no es lo Claro. mismo un infarto que el médico diciéndotelo. Por ahí es una cuestión de falta de herramientas para unir entre lo que sé que debería ser, o lo que mi intuición, mi voz interna me dice, y lo que después llevo a la acción. ¿Cómo? La teoría la tengo, pero cómo la llevo a la acción Claro. es una cuestión de las herramientas, de vehiculizar lo que tendría que Ahí objetivamente está cambiar. el título de mi libro en desarrollo, que es de la teoría a la práctica. Está bueno, ¿eh? Bueno, sí. te lo vamos a promocionar. Sí, bueno, porque siempre... Sin costo. Yo me muevo mucho dentro del ambiente del psicoanálisis. Yo como parte disidente, no académica, voy a reuniones, escribir un libro, qué sé. Pero entonces voy y digo, está todo bien lo que decís, pero ¿y cómo lo llevamos a la práctica? Claro. ¿Qué hacemos? Bueno, viene a colación, no sé si Gustavo quiere agregar algo en este momento, porque hace 5 minutos que no está. ¿Estás ahí? No, escucho Ah. atentamente. Sí. Bien. El tema de la vivencia, como vos decís, de la teoría a la práctica, ¿no? Ujú. ¿Cómo vivenciamos lo que nos va ocurriendo? Porque es interesante observarlo, ya que habíamos hablado de la conciencia al comienzo. Uno cree que mira su vida, pero ¿cómo la mira su vida? Vos ves que estamos siempre poniendo en un rótulo automático a las cosas que nos van pasando, que en vez de ver lo que nos va pasando peladamente, le ponemos rótulos, decir, hoy tuve un mal día, hoy tuve un buen Todo día, le ponemos rótulo. tengo que tener más plata, tengo que portarme mejor con mi pareja, tengo que hacer buena letra. Siempre son conceptos, pero no podemos mirar animalmente, en el buen sentido de la palabra, lo que ocurre como hecho. Es decir, los hechos nosotros los fragmentamos y los ponemos bajo un manto que le saca claridad a partir de los conceptos que le vamos agregando a lo que va ocurriendo. Y ahí es cuando la vivencia no nos ayuda, porque es una vivencia meramente distorsionada, ¿no? Lo que pasa, Horacio, que vos todo eso lo vas evaluando Sí. dentro de las estructuras psíquicas que cada cual Tiene. Entonces, Claro. ahora, vos fíjate que eso es correrse de esta observación objetiva que uno debería tener. Por la observación objetiva es verlo sin juzgarlo. Claro. Lo ves, nada más. Porque si no, entras en... cuando nosotros pasamos de esta observación objetiva a una observación personal de lo que hice bien, entre comillas, o lo que hice mal, pasamos de una mente que no mide a una mente que mide, porque está midiendo la conveniencia, la comodidad, lo que siempre hablamos. Bueno, son dos percepciones, podemos decir válidas, pero tenemos que darnos cuenta dónde estamos parados y cuál sería, ahí cabe la pregunta, y ahora en serio, que vos decías, hacia dónde apunta el hombre. Bueno, hacia dónde apunta cada uno de nosotros. ¿Apuntamos a esta conciencia, entre comillas, y mal denominada iniciática? ¿O seguimos mirando esto que también es absolutamente válido, ser mejor padre, ser mejor hijo, ser mejor trabajador, ser mejor, o qué me conviene, qué no me conviene? Bueno, absolutamente válidas ambas, pero lo que no tenemos que hacer es mezclarlas. Claro, claro. Vos fíjate que la diferencia que tenemos con los animales es que los animales cuando observan los hechos como tales y por eso tienen mucho más desarrollados sus sentidos, porque no pierden el tiempo y su energía en conceptualizar lo que ocurre. Por eso ellos van a estar mucho más atentos y van a reaccionar de una manera mucho más adecuada ante el desafío que nosotros. Y cuando nuestra vida, que es mucho más compleja, entre comillas, que la del animalito, está permanentemente sometido al concepto, es cuando más confusión generamos. Porque fíjense que cuando más materialidad tenemos,
más conflicto tenemos. Es una paradoja, es inversamente proporcional a las circunstancias. Entonces, eso también nos tiene que generar una reflexión profunda de la naturaleza de la cultura humana, ¿no? Que en definitiva es lo que nos estanca. Me parece que el universo evoluciona y el hombre en sí mismo está estancado. No sé por qué causa. A veces, ya te digo, la manipulación genética está bien, no sé, que te operen de la vista, está bien, que te alarguen la vida útil, está bien. O te alarguen la vida inútil. Bueno, algunos se la alargan solo, ¿viste? Eso no necesita mucho de la ciencia, pero me parece que estamos estancados. Igual a mí me gustaría cuestionar un poco eso, porque nos preguntamos si esas cosas que nosotros mismos creamos están bien, porque usamos como punto de referencia a la naturaleza que lo hace distinto. Entonces, viene por esa comparación la pregunta de si está bien o está mal. Es que cuando creamos el concepto de evolución entramos a comparar, casi que el llamarlo evolución al cambio es un juzgamiento del cambio. Entonces por ahí es el concepto el que hace que en comparación, ¿cómo lo hago yo como humanidad? Ahí es donde entra la que yo entiendo como una gran confusión, porque es cómo lo nombro yo. Y cuando entro a compararme, entonces si no voy a esa misma dirección o a ese ritmo o a ese tiempo, entonces no estoy en las mismas condiciones. Bueno, tenemos que cerrar el programa, da para mucho, para así más. que lo vamos a hacer. Vamos a hacer un tercer programa ¿Cómo no? sobre lo que no es la evolución. Bueno, mamá necesita más de una hora. Muy bien. Chao, Gustavo. Buenas noches. Que Chao, tengan Gustavo. linda Buena semana. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Para todos. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres